La verdad es un tema tremendo el de esta mañana porque nos habla acerca de cómo controlar nuestras emociones. Así que estamos contentos y yo estaba pensando, hermanos, que cada mañana que nos levantamos tenemos que hacerle un homenaje al Señor. Un homenaje al Señor del espectáculo de la vida. Y creo que este es un tiempo especial. Este es un tiempo especial donde el Señor está hablando a todos. A todos. Y creo que especialmente nos está hablando a los cristianos, al pueblo de Dios. Creo que nos está diciendo que es hora de que seamos sal y luz de este mundo, de que podamos llegar personalmente a la gente. Dios te está diciendo en este tiempo a vos y a mí que no dependamos de un domingo, que seamos el mensaje, que salgamos, que lo importante no es llenar la iglesia y tener un buen culto, aunque esto es hermoso. Pero lo importante es que la gente tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo y sus vidas sean transformadas. Quizás el Señor nos está diciendo en esta mañana que no le estamos prestando atención. Muchos dicen, el 2020 es un año perdido. No, tiene que ser el mejor año de nuestra vida. El año donde reaccionamos, donde recapacitamos, donde realmente nos dimos cuenta de lo que teníamos que hacer como iglesia, como hijos del Señor. La iglesia primitiva era una iglesia imparable, hermanos, imparable. Ellos no tenían templos, no tenían Facebook, no tenían Instagram, no tenían redes sociales, no tenían WhatsApp, pero eran imparables. ¿Saben por qué? Porque no dependían de un domingo, dependían del Espíritu Santo. De ellos dependían del Señor. Y dice la Biblia que ellos habían entendido que la vida cristiana era todos los días. Dice la palabra, cada día el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Era una iglesia imparable y dependían del Señor, dependían del Espíritu Santo. El Señor te dice en este tiempo, mantente en tu posición, llenate del Señor, orá, lee, ayuná, llenate de mí, dice el Señor, sembrá, mantente en tu posición. Y sabes una cosa, este es un tiempo especial donde tenemos que controlar nuestras emociones, cuidar nuestras emociones. La palabra de Dios es una herramienta poderosa para cambiar, para crecer, para mejorar en la vida. La palabra de Dios rompe nuestra rigidez mental, nuestra rigidez intelectual. Muchas veces nuestra rigidez mental es el cáncer para el alma. Y muchas veces no actuamos con la sabiduría de Cristo porque gran parte de nuestros problemas ocurren porque reaccionamos antes de pensar. Decíamos, es un tiempo de cuidar y de controlar nuestras emociones. Es un tiempo donde muchos están tratando mal a los demás, con gritos, con peleas, tenemos una mala actitud, andamos descontentos o con mala cara todo el día. Es como que estuviéramos enojados con la vida. Hay un enojo quizás no resuelto. Hay gente que está enojado con su esposo, con su esposa, con su jefe, con sus hijos y anda por la vida tratando mal a los demás. Qué importante que nosotros entendamos en esta mañana la necesidad que tenemos de controlar y de cuidar nuestras emociones. Cuando las buenas noticias golpean a la puerta de nuestra vida, todos reaccionamos con alegría y serenidad y con elegancia. Pero cuando nos enfrentamos a la pérdida, al dolor, a la incertidumbre, muchas veces reaccionamos con intolerancia, con irritación y con miedo. Dijo el Señor en Mateo 11:29, aprendan de mí. La única vez que el Señor dijo estas palabras, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor? Dijo un psicólogo cristiano, nuestra madurez no se revela en los inviernos de nuestra vida, no se revela en las primaveras de nuestra vida, sino en los inviernos de nuestra existencia. La madurez se revela en el caos.
Y mientras la gente nos elogia o mientras me traten bien, estamos emocionalmente estables. Pero cuando las cosas no salen como yo esperaba, reaccionamos impulsivamente. Perdemos la buena onda, decimos cosas que no le hacen bien a nadie. Y nosotros sabemos que cualquier actitud agresiva nos afecta y nos perturba durante días. No logro superar las dificultades, ni tampoco aprendo nada de las turbulencias de la vida. Dijo el Señor Jesucristo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. ¿Cuánto descanso precisamos en este tiempo de tanta incertidumbre? Jesucristo decía: aprendan de mí, cuando muchas veces Él no era correspondido como lo merecía. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Muchas veces los discípulos no correspondían con la expectativa que Jesús tenía de ellos. Pero el Señor no se abatía, no se turbaba, no se desanimaba. El Señor los amaba independientemente de sus errores. ¿Cuántas veces nosotros condicionamos nuestro amor a los demás por cómo nos tratan? El Señor nos ayuda a cuidar las emociones. Jesús era amigo íntimo de la paciencia. Sabía crear una atmósfera tranquila. Sabía crear una atmósfera agradable, aun cuando todo a su alrededor estuviera pesado. El Señor sabía que iba a ir a la cruz. Él sabía que sus discípulos lo iban a abandonar, pero no dejó de amarlos. Es más, reunió fuerzas, dice la palabra, para animarlos en momentos antes de su partida y decirles: confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor? Él dijo: aprendan de mí. Él era un hombre que sabía oír. Tenemos que aprender a relacionarnos. Una persona que sabe relacionarse es una persona que sabe escuchar, que sabe exponer, que no impone sus ideas, que reflexiona antes de reaccionar. Jesús era sensible, era alegre, era tranquilo, era lúcido, era coherente. Era una persona estable, era seguro, era sociable, era agradable. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro maestro? Manejaba bien sus emociones en momentos de estrés. No sufría anticipadamente ni se hacía la cabeza con cosas que quizás nunca iban a ocurrir. Jesús creaba un clima de tranquilidad y solidaridad entre sus discípulos. Qué importante que nosotros seamos personas pacíficas, que donde entremos llevemos tranquilidad, llevemos la presencia del Señor, que los ambientes se transformen cuando nuestra presencia entre. Jesús dice: aprendan de mí. Y qué difícil es conservar muchas veces la serenidad en medio de los dolores y la pérdida de la vida. Todos estamos experimentando miedo y ansiedad en este tiempo. Algunos vierten lágrimas secas, otros lágrimas húmedas. Algunos exteriorizan sus sentimientos, otros lo reprimen. Señor estaba por ser arrestado. En pocas horas comenzaría su martirio. Viviría una noche totalmente diferente. Sería arrestado, sería juzgado, sería torturado, sería crucificado y muerto. Ese ambiente puede angustiar a cualquiera, pero dice la Biblia que Jesús estaba reunido con sus discípulos alrededor de la mesa. El piso se deshacía bajo sus pies, pero él se mantuvo firme. Era un hombre que tenía una estructura emocional sólida. Qué bueno que nosotros en este tiempo tengamos una estructura emocional sólida, porque confiamos y perseveramos en nuestra fe en el Señor. Cuando el mundo exterior del Señor Jesucristo estaba cayendo sobre su cabeza, Él estaba en control de su mundo interior. Qué importante en este tiempo que estemos al control de nuestras emociones, que pensemos antes de reaccionar, que pidamos la sabiduría de Cristo en nuestras palabras, que pidamos la sabiduría del Señor en nuestras reacciones,
que seamos personas agradables, coherentes, estables, fieles al Señor. Jesucristo tenía todo para ser un hombre angustiado y ansioso. Sin embargo, era un hombre sereno y tranquilo. Qué grande es nuestro Maestro. Qué grande es nuestro Señor. Y queremos en esta mañana aprender del Maestro. Jesús dijo, aprendan de mí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hermano querido, hermana, amigo, allí donde estás en esta mañana, compartiendo juntos este momento. Si estás demasiado cansado, si estás perturbado, si estás demasiado estresado, es porque no estamos yendo lo suficiente a Jesús. Vengan a mí, dijo el Señor. Vengan a mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde. El Señor estaba reunido con sus discípulos. Era un momento tremendo. Y a horas de su partida, Él quería dejar lecciones imborrables en la vida de sus discípulos. Dice la Biblia que reunido allí en el aposento alto, a horas de ir a la cruz, tuvo el coraje de rebajarse y lavar los pies de sus discípulos silenciosamente. Con esta actitud el Señor los estaba vacunando contra el individualismo. Les estaba dando una clase de cómo hay que vivir la vida. El que no vive para servir, no aprende a vivir. ¿Qué lección estaba dejándoles el Señor? Le estaba enseñándoles a relacionarse. En lo íntimo les estaba ayudando a ser tolerantes, a buscar ayuda. Les estaba enseñando a entregarse por los demás, a detectar el dolor en los demás, a ser solidarios, a aprender a perder en la vida. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta aprender a perder? Aprender de que no todo el mundo gira alrededor mío, romper con el egoísmo, amar al prójimo. Qué tremenda lección el Señor les estaba dejando a horas de ir a la cruz del Calvario. Una persona es más madura cuando es más tolerante y menos rígida en sus juicios. ¿Por qué no dejamos de lado la crítica? ¿Por qué no dejamos de lado el orgullo? ¿Por qué no dejamos de hablar mal de los demás y nos miramos introspectivamente, nos miramos para adentro? ¿Por qué no somos agradables y lúcidos, emocionalmente estables como el Señor? Jesús lavó los pies de todos los discípulos, incluso los de Judas. El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar. Aún así, no lo expuso en público. ¿Conocen acaso la historia de alguien que le lavó los pies a su propio traidor? Es sorprendente porque nosotros no toleramos ni siquiera la más mínima ofensa. Si todos me tratan bien y me elogian, está todo bien. Pero si alguien me hace la contra, si alguien no está de acuerdo con lo que yo pienso, se convierte en un enemigo mío. Jesús le lavó los pies a Judas. Jesús amaba a Judas, aunque sabía que lo iba a traicionar. Esto es un gran mensaje para nosotros que no toleramos las mínimas ofensas. Qué tremendo el Señor. No solamente soportó la traición de Judas, le lavó la mugre de sus pies. El Señor nos ha lavado nuestra suciedad. Cuando Jesús terminó de lavarle los pies, dice la Biblia, Judas salió para traicionarlo. Aprendan de mí, dijo el Señor. Aprender a cuidar nuestras emociones en este tiempo tan especial. Dijo el Señor en Lucas 22, 15, 16, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Hermanos, hoy pensaba cuántas ganas tengo de abrazarlos y estar juntos, cuántos domingos hace que no nos podemos reunir. Y el Señor le dijo a sus discípulos, cuánto deseo y cuánto deseaba comer con ustedes esta Pascua. Nunca había pronunciado palabras como esta el Señor, con tanta emoción. Para los discípulos quizás era un banquete más, pero para Jesús era lo más importante.
estaba a horas de cumplir la gran tarea para la cual Él había venido al mundo. Él había venido para morir por vos y por mí. Y aunque todos los seres humanos moriremos si el Señor no viene antes, Jesús había venido expresamente a morir para redimirnos de nuestros pecados. A pocas horas de poder decir, consumado es. Señor, lo que me pediste que haga, Padre, lo he cumplido. A horas de cumplir la gran comisión que el Padre le había encomendado, Él estaba dejando grandes huellas, grandes enseñanzas en la vida de sus discípulos. La Pascua era una fiesta especial para los judíos. Ellos recordaban que habían sido liberados de la opresión de Egipto. Aquel día antes de salir de Egipto, cada familia había sacrificado un corderito y había esparcido la sangre por los umbrales, por los dinteles de la puerta. La Pascua era una celebración de libertad, de alegría, una celebración radiante. Pero los discípulos aquella noche no sabían si llorar o reírse, porque Jesús les había dicho que era necesario que Él padeciera, que Él sufriera, que Él muriera en la cruz para redimirnos de nuestro mayor problema llamado el pecado. Era una noche tremenda para todos. Estaba la alegría de la Pascua, pero estaba la tristeza insoportable de que el Maestro los dejaría. Los discípulos no podían entender, no podían identificarse que Jesús sería el Cordero Pascual, que Él venía para alimentar, alegrar y liberar al pueblo judío y a toda la humanidad. Juan el Bautista había proclamado en el capítulo 1 de Juan, verso 29, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Jesús se ofrece como el Cordero de Dios, una vez y para siempre. Y Él planeó morir el día de Pascua. No quería morir un día cualquiera. Muchas veces se había librado de la muerte, porque no había llegado el momento, pero ahora era el tiempo y el lugar correcto. ¿Saben? El ser humano sería libre para siempre de su mayor problema llamado el pecado. Los discípulos no querían separarse de aquel que les había dado sentido a sus vidas. Aquellos pescadores sencillos que todo el tiempo pensaban en redes, en peces y en barcas, el Señor les dio un sentido de eternidad. Le dio sentido a sus vidas como lo hizo con nosotros. Estábamos perdidos, vivíamos sin sentido, pero Cristo vino, nos dio un sentido, nos dio un significado y podemos ver la vida de otra manera porque Jesucristo entró en nuestra vida.